Buenas noches, mis hermanitos, nuevamente. Hoy es nuevamente lunes de Café con San José. Hoy es el 26 de junio. Estamos ya terminando el mes de junio. Son las 9 de la noche, tiempo de Los Ángeles. 10 de la noche, tiempo de México, el estado de Jalisco, centro. ¿Y cómo están, muchachos? ¿Cómo les fue el fin de semana? Muy bien, un saludo, Gabriel, Juan. No, muy bien. Un fin de semana con un clima espectacular y disfrutando con la familia. Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches, hermanos, a todos los que nos estén escuchando. Muy bien, nomás mucho calor, un día en la noche estaba pensando echarme sal y pimienta ya para cocinarme a fuego lento. Sí. Fíjate que acá en Los Ángeles apenas empezó el calorcito, no fuerte, pero ya se empieza a sentir un poquito por fin. Todo el mes ya llegamos a junio, ya casi lo terminamos y estaban todos los días nublados, ¿verdad, Carlos? Sí. No frío, pero fresco, no daba calor. Y ya este fin de semana, ya desde la semana pasada, por ahí del jueves, viernes, empezó ya a templarse un poco más el clima, a tornarse calientito. Pues miren, tenemos hoy un tema bien bueno, que es predicar sin temor. Y lo vamos a desarrollar. Está sacado del Evangelio de ayer, ¿no? Del Evangelio de Lucas, del capítulo 10. Y vamos ahí a comentar algo que nos habla el Evangelio. Para los que nos vayan a ver en Facebook o ya cuando lo subimos a YouTube, pues esperamos que nos manden un mensaje, un comentario, que platiquen sus propias vivencias de cómo a veces predicar el Evangelio trae dificultades, como Jesús ya nos lo había dicho, a nadie nos tiene que sorprender. De repente pues sí, nos quejamos, y como seres humanos nos quejamos porque a veces en el servicio también están las dificultades, pero también es parte, digo, si Judas estaba dentro de los 12 apóstoles, ¿qué nos puede esperar a nosotros, ¿verdad? Nadie es mayor que el maestro. Entonces, para comenzar, muchachos, vamos a hacer una pequeña oración y ya después leemos el Evangelio y nos vamos a los puntitos que tenemos ahí ya predeterminados para ir desarrollando la plática. No sé si quién de los dos nos le gustaría hacer la pequeña oración. Dale, Juan. No, el Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a pedir a Dios y al Espíritu Santo que ilumine esta noche, que sea quien nos ponga la palabra y que saquemos provecho y aprendamos este tema que queremos enseñarnos a ser buenos seguidores y que personas que puedan encontrarlo y puedan que animen a cargar su cruz, como dice en el libro, ¿no? A cargar su cruz y seguirlo. Y también Mamita María, como primera misionera, síguenos enseñando a seguir los pasos de tu hijo para poder seguir siendo buenos seguidores de tu hijo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor, tu voluntad en la como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Padre, bueno, muchachos, miren, pues voy a leer el Evangelio de ayer y de ahí vamos a tomar la plática que es predicar sin temor. Y vamos a empezar con la palabra de Dios, ¿ok? Y así dice así la palabra: no tengan pues miedo de la gente, porque no hay nada secreto que no llega a descubrirse, ni nada
escondido que no llegue a saber. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz del día. Y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas de las casas. No tengan miedo de los que pueden darle muerte, pero no pueden disponer de su destino eterno. Teman más bien al que puede darles muerte y también puede destruir para siempre en el infierno. ¿No se venden 2 pájaros por una moneda? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza los tienen contados uno por uno. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declaré a favor delante de mi Padre que está en el cielo. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues miren, muchachos, aquí saludando a las personas que nos están viendo en este momento, a Cecilia, a Olga, Venezuela, a Flor. Pues el primer punto que me gustaría tomar sobre el Evangelio y sobre la predicación sin miedo es, Jesús dice, no teman a los hombres. Y a veces qué difícil se nos hace hablarle a los hombres de Dios, ¿no? Nos da miedo por lo que nos vayan a decir, no digamos que fuéramos a ser mártires, hombre, pero simplemente por el hecho de ser rechazados o simplemente por el hecho de que nos dejen de hablar, le tenemos miedo a los hombres. La palabra, no temas a los hombres, dice Jesús. Carlos. Sí, pues el temor, de cierta forma, Juan y Gabriel, es natural en los seres humanos, ¿verdad? La mayoría de los seres humanos le tenemos miedo, pues ya sea a la oscuridad, no sé, a cualquier otra cosa, a la naturaleza, a lo desconocido, ¿verdad? Pero ya hablando del temor dentro de nuestra espiritualidad católica, cristiana, ese temor puede ser malísimo, porque nos lleva a la inseguridad, nos lleva a no dar testimonio de verdad a lo que estamos llamados, ¿verdad? Ese es el gran problema que existe ahorita, que estamos viviendo también. El miedo al qué dirán, ¿verdad? El miedo a las consecuencias, el miedo a perder amistades, inclusive, pues, el miedo a que Juan. ¿La verdad? Sí. Sí. Sí, Juan. Fíjate que tenemos que empezar por pasos, ¿no? Para poder empezar a trabajar con el miedo que es exterior. Y ese primer miedo que yo siento es el que tenemos que ver, es el miedo a nosotros mismos. El miedo a la palabra, el miedo a lo que Jesús dice, porque como humano, a veces nos cuesta trabajo aceptar lo que Jesús dice. Entonces, primero, si no puedo aceptarme con esos miedos para poder enfrentar a lo que viene afuera, porque lo que viene afuera a veces el enemigo está en casa, pero muy difícilmente voy a poder enfrentar eso cuando no me he enfrentado a mis propios miedos, que por ejemplo, dice la Biblia, perdona, ama a tu enemigo, y si yo no estoy convencido primero de esto, muy difícilmente, o sea, voy a ser blanco fácil para cualquier persona que empiece a juzgarte, ¿no? El hecho de que en las primeras de cambio, cuando sales con tanta emoción, vamos a decir de un encuentro, no sales con esa emoción, esa alegría, y de repente ya por ahí oíste que te juzgaron o te dijeron, oye, pues ya lo típico, ¿no? Ya orinas agua bendita,
son cosas que te mueven y cosas que te empiezan a perjudicar como ser humano. Entonces primero hay que primero, yo como persona, enfrentar ese miedo a la palabra, enfrentar ese miedo a la verdad, para poderlo afrontar con los demás, ¿no? Y Juan, Graviel, pero también una cosa bien importante, de verdad, y bueno, yo te lo digo porque yo en lo personal, si hay una cosa que le pedí mucho a Dios, y de verdad se lo pedí, es que me hiciera valiente para hablar de las cosas de Dios, porque yo hasta la fecha, me cuesta, pero creo que de poquito Dios me ha dado ese valor, pero también hay que prepararse, hay que conocer la palabra de Dios, aunque sea de poquito, porque eso te alienta a hablar, ¿verdad? Inclusive a responder a nuestros hermanos o o cómo te diré, pues hablar claramente, pero con bases, ¿verdad? No lo que yo creo, lo que yo pienso, sino a lo que estamos llamados. Será un poco lo que estás diciendo, Carlos, eso de prepararse dentro dentro de lo que nos corresponde a nosotros como laicos y que a lo mejor no podemos tomar cursos muy avanzados de Biblia y todo eso, pero dentro de nuestro lugar que nos corresponde, sí nos podemos preparar, sí podemos ver videos, ya hay mucha herramienta como para no prepararse. Entonces, decía Juan también, que un poco es el temor de uno. Tú dices, que Dios nos dé el valor. ¿No será que nos acobardamos por el hecho de no estar seguros de lo que creemos? En otras palabras, si uno si uno tiene la convicción de lo que está diciendo, ¿sí? Es muy difícil que alguien te pueda detener en ese sentido. Si tú estás convencido, si tienes la convicción absoluta de lo que estás diciendo, obviamente la iglesia te lo ha enseñado, tú lo has recogido, te lo pones en tu mente, en tu corazón. Entonces cuando lo dices, ¿sí? Se va perdiendo ese miedo porque sabes que te respalda la palabra de Dios, te respalda la iglesia, que es la que Jesús fundó. Entonces, toparte con alguien que piensa diferente a ti, digo, no se trata de pelear, pero dar tus argumentos, ¿sí? Sin miedo. No es un poco el haberme tomado el tiempo de ver videos, de leer la Biblia, de ver qué dicen los santos, perdón, qué dice la iglesia. Por ahí empieza, yo creo, a perderse el miedo a los hombres en ese sentido, ¿no? En ese sentido, ahorita te voy a, nomás para que no se me vaya lo que, en ese sentido, sí, Graviel, pero tú hablas de convicción. Acuérdate que nuestros hermanos separados también hablan con mucha convicción. Sí, Entonces bueno, yo por eso, sí, yo voy un poquito más allá. Sí, ¿Verdad? yo estoy de acuerdo contigo. O sea, si crees en algo tienes que tener convicción. Sí, Pero, sí. pero ahora sí que esto se va a oír medio raro, pero digo, a mí que me interesa la convicción del otro cuando yo sé que está la verdad con nosotros. Por eso ahí te voy. Sí. O sea, el hablar valientemente de las cosas de Dios tiene mucho que ver también cómo estás tú espiritualmente. Uh-huh. Si eres una persona de Eucaristía, una persona de sagrario, de entablar esa relación con Cristo, ir, ¿verdad? Sí. Y tener esa relación. ¿Por qué? Porque al tener esa relación espiritualmente, más la preparación y la convicción, no hablas solo, no eres tú nada más. Es Cristo el que está hablando contigo y estás hablando por Él. Por eso te digo que es un poquito más de estudiar y de tener cierta convicción. No sé si Sí, claro. No, estoy totalmente de acuerdo. Un segundo nada más para saludar a nuestro amigo Baltasar Ojeda, que nos está mandando un saludo a todos. También quería mandarle un pequeño saludo a mi niña Samantha, que nos estaba viendo. Tiene 12 añitos y de repente se mete a escucharnos un poquito y le gusta aprender también. Y bueno, segundo punto. Dice, no hay nada oculto. La palabra de Dios en el Evangelio de ayer dice, no hay nada oculto. Juan. Pues no hay nada oculto.
ahora sí, aquí sí entra cuando conocimiento y cuando tienes la convicción, porque cuando no la tienes, todo pareciera como que vas caminando a ciegas, ¿no? Sí. Por eso cuando evangelizas, muchas veces caes gordo. O sea, vamos siendo sinceros. Cuando tratas de evangelizar a personas que todavía no están ni preparadas, ni por orgullo, por soberbia, no quieren escuchar la palabra de Dios, caen mal. Fíjate que hay una cita del Antiguo Testamento, Jeremías 20, dice, fíjate bien lo que dice, pues me pongo a hablar y son amenazas, no les anuncio más que violencias y saqueos. La palabra de Yahvé me carga cada día humillaciones e insultos. Por eso decidí no recordar más a Yahvé ni hablar más en su nombre. Pero sentía en mí algo así como un fuego ardiente aprisionado en mis huesos, y aunque yo trataba de apagarlo, no podía. Fíjate, me hace recordar cuando al principio, cuando yo viví misioneros, que para mí fue pues pues algo muy fuerte, porque yo nunca he vivido nada, ni Éxodo, ni Pascua, ni nada de esto. Y cuando tú vives y te enamoras y te entiendes ese juego, lo que quieres es hablarlo, quieres transmitirlo como la samaritana, ¿no? Que fue a su pueblo y habló de él. Sí. Y de repente empiezas a notar que hay gente que te juzga o que dice, ya está hablando otra vez de Dios. De verdad, cuando yo escuché esta cita fue al principio, cuando yo viví todo esto, y estaba pasando por eso mismo. Yo decía, o sea, ¿qué necesidad tengo de estar hablando de Dios? Bueno, yo ya lo encontré, pues que la gente se joda, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? O por lo menos yo lo hice y muchos con los que he platicado a veces han llegado a ese punto. Toda esa emoción se apaga porque empiezas a sentir que hay críticas o hay burlas. Entonces, cuando yo escuché esta cita, dije, no manches, o sea, es que no puedes. Yo hubo un momento en que dije, ya no voy a hablar, yo me lo voy a guardar y aquí lo voy a tener. Pero cuando menos pensaba, ya estaba hablando de él otra vez. Y así como Jeremías, ¿no? Y la palabra de Dios, no siempre, cuando evangelizas o tratas de hablar con alguien de Dios, no siempre son buenas nuevas, ni siempre es miel, porque a veces hay que tocar puntos y fibras de los seres humanos que les va a doler, porque la palabra de Dios, aunque es muy bonita, también es fuerte y es dura, aunque aquí no hay medio, o es una cosa o es otra, y eso es que la palabra de Dios es como un cuchillo, dice por ahí también en el Antiguo Testamento, que atraviesa tu corazón. Hasta la médula de los huesos. Hay gente que se siente herida. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, si vas a evangelizar, tienes que hacerlo como es. Como decías ahorita en el siguiente punto, con verdad. No puedes convicción. medio decirla. No, es que medio decirla es medio mentir también, podrías decir, ¿no? Hay un tercer punto donde aplica un poco lo que decías, ¿no? Que va relacionado con lo que estabas hablando. Dice el tercer punto: repitan lo que les digo, pregónenlo. O en esta traducción que tengo yo acá en la Biblia dice: lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz del día. Y hay una cosa bien interesante. A mí se me queda mucho grabado una cita bíblica de San Pablo donde dice: hablar del evangelio para mí no es una opción, es imperativo. O en otras palabras dice: hablar a mí del evangelio no es una opción, para mí es una obligación. No de una obligación de que si no lo haces te va a pasar. No con ese tipo de sentimiento de sentirme obligado, no. Una obligación porque ya conozco la verdad. Y la verdad se tiene que decir, ¿no, Carlos? Entonces, sí, Jesús nos llama a predicar. No, y esa frase, pues, nos dice mucho, Gabriel y Juan. Nos dice a la luz del día, ¿verdad? No en la oscuridad. ¿Por qué? Porque pues, en la oscuridad, ¿quién te ve? ¿Quién sabe quién está pregonando? Exacto. En la oscuridad, inclusive, puedes esconder hasta tu cara. Uh-huh.
Entonces nos invita a ser transparentes, ¿verdad? Ahí viene también lo de ser valientes, salgamos a la luz, ¿verdad? Entonces, va incluido todo eso ahí en ese pedacito que acabas de leer. Sí, dice, repita. Fíjate, es que la amistad que tenemos con Dios debe ser una amistad fiel, porque si te escondes, si solamente lo dices cuando hay gente misma gente que está dentro del evangelio, cuando le escondes a las personas que lo necesitan, entonces te vuelves un amigo convenciero. Y Dios lo que te pide es no un amor convenciero, un amor seguro, fiel, entregado, sin titubeos, entregado, o sea que por eso él dice, no me nieguen. Ahí, o sea, dice, no me nieguen, y ahorita vamos a llegar hasta ese punto. No te me adelantes, dice por ahí. Ahorita llegamos a este punto, dice, entonces repitan lo que les digo, progónenlo, en otras palabras, en la otra traducción dice, digan a la luz del día lo que les digo en la oscuridad. Es un mandato, o sea, no estamos hablando de una opción, porque si hablábamos hace rato de San Pablo cuando dice que para él no es una opción la predicación, sino que es un mandato, es porque Jesús lo dijo, repitan lo que les digo en la luz, ¿verdad? Lo que les digo en la oscuridad, repítenlo en el día. Entonces, a veces creemos que es una opción y también yo creo que eso no nos ayuda a crecer también. Es una necesidad. Entonces, el siguiente punto dice, y aquí es donde empieza a rechinar los dientes y a tronar los huesos. Teman a los que arrojan el alma del cuerpo, teman a los que arrojan el alma y el cuerpo al lugar de castigo. Va relacionado un poco, Juan, con el hecho de que de repente los que te invitan más al juego, al cotorreo, ¿no? Más bien dicho. Juan. Pues claro, muchos podemos pensar que esta parte, y bien puede ser bien aplicada ahí también, te habla del infierno, ¿no? O sea, el castigo que vas a tener. Pero vamos, entonces te decía, estamos vivos y tenemos que pensarlo como humanos. Cuando te arrojas o te vas, o es más importante para ti las fiestas, el cotorreo, el alcohol, las drogas, ¿cuál es la consecuencia que vas a tener? O sea, por lógica, la consecuencia es vas a vivir en oscuridad, vas a vivir en desesperación, vas a vivir en frustración, vas a vivir pues una vida que no es vida, pero que tú crees que la es porque estás viviendo lo que el mundo te estaba ofreciendo, ¿no? Entonces, todo tiene una consecuencia. La consecuencia de seguir a Jesús y hablar su palabra y predicarla al viento, a los cuatro vientos, pues es ese bienestar, esa paz, esa tranquilidad, ese amor, ese bienestar, ¿no? Si hacemos lo contrario, pues lo más lógico es que vamos a vivir en desesperación, vamos a vivir en frustración, inclusive algunos hermanos han llegado hasta el suicidio, ¿no? Por lo mismo, porque ya no le encuentran sentido a una vida, porque el único sentido es Dios, y cuando no encuentras el sentido de esta vida, pues se te acaba todo, ¿no? Por ahí hay un libro donde creo que se llama El sentido de la vida, y esta persona hablaba que había una persona que estaba en la cárcel, le dieron 30 años de cárcel en un cuartito de 1 por 1, y dice que este muchacho, que la única forma de poder sobrevivir estos 30 años fue empezar a creer en Dios, porque tuvo un sentido su vida. El sentido fue, creo en Dios, empezar a leer la Biblia, empezar a orar, y le encontró un sentido en un lugar de 1 por 1.
donde a veces tenía que dormir hasta medio parado. Entonces, el único sentido que encontró en esa soledad y en esas paredes de uno por uno fue Dios, ¿no? Bueno. Y a veces nosotros estamos encarcelados en una cárcel así, de uno por uno, encarcelados en el alcohol, en la droga, pero tenemos que encontrarle ese sentido, y ese sentido es Dios. Carlos dice, teman a los que arrojan el alma y el cuerpo al lugar de castigo. ¿Quiénes serán esos que arrojan el cuerpo y el alma al lugar de castigo? ¿O de quién nos vamos a cuidar? Porque Jesús nos dice que teman a los que arrojan el cuerpo y el alma al lugar de castigo. ¿Quiénes serán de los que nos tenemos que cuidar? Mira, pues yo te lo puedo decir por mi experiencia. Pues para empezar, tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, porque si no reconocemos nosotros y no nos miramos al espejo, ¿verdad? Y somos honestos, nosotros mismos nos estamos arrojando nuestra alma ya sabemos a dónde. Sí. ¿Verdad? Entonces, una vez que reconocemos o que reconoces qué es lo que te está apartando, ¿verdad? Lo que está arrojando tu alma al mal, también tienes que cambiar de ambiente, ver qué es lo que te lleva, ¿verdad? Si es el entorno de tus amigos, como dijo Juan, lo que te lleva a mucho antro, los amigos con los que te sientes bien a gusto, bien cómodo, tomando, bailando con las mujeres, ya partiendo y reconociendo, ¿verdad? Que tú eras el principal problema porque tú aceptabas, tú querías y te gustaba o te sigue gustando ese ambiente. Entonces ahora hay que retirar eso. Hay que cambiar de amistades, hay que cambiar de ambiente, si es posible hasta cambiar de trabajo. Muchos de nosotros a veces queremos seguir a Cristo y queremos que nuestra vida cambie, pero queremos seguir pisoteando el lodo, ¿verdad? Y queremos tener los zapatos limpios, no se puede. Dice, no se puede comer y chiflar al mismo tiempo, ¿verdad? Comer pinole y chiflar al mismo tiempo. No, definitivamente no. En la Biblia latinoamericana dice... No puedes tenerlos. Dice en la Biblia latinoamericana, en la traducción, dice, teman a los que arrojan el alma y el cuerpo al lugar de castigo. Acá en la Dios habla hoy, está una traducción que me llama la atención por la parte final que dice, no tengan miedo a los que pueden darles muerte, pero no pueden disponer de su destino eterno. Ya suena un poquito diferente, ¿no? Porque cuando es eterno, ya hablamos de que si caemos a ese lugar ya no hay salidilla. Ni dame chance de agarrar aire, ni déjame poquita agua para... ¿No? Entonces es serio el asunto, ¿no? Es serio el asunto. Quinto punto. Dice, nada cae si no lo permite el Padre que está en el cielo. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablábamos del Padre? Nada cae si no lo permite el Padre que está en el cielo. Entonces el temor será fundado por el hecho de ser humanos, pero el aliento que nos dice Jesús aquí, que es nada va a pasar si no lo permite nuestro Padre que está en el cielo. Carlos. No, eso ya lo vimos y sí es cierto. Nada cae si no lo permite Él. Muchas veces nosotros podemos, y acuérdate que siempre cuando nos pasa algo malo, ¿qué es lo primero que nos preguntamos? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué Dios permite esto? Y siempre va a ser la pregunta que nos vamos a hacer ante el mal, ante las adversidades. Por eso te digo que al final de cuentas, Dios no es que lo permita, simplemente nos da, ¿verdad?, la opción de tomar decisiones. Y a veces esas decisiones, aunque no lo vemos en ese momento, al final de cuentas es para nuestro bien. De alguna manera u otra, vamos a aprender que vamos por el camino equivocado. Ahorita se me viene a la cabeza algo, Juan, que me gustaría ponerlo así como
perspectiva, ahora sí que para no dejar todo en manos de Dios, aunque todo está en manos de Dios, pero humanamente, va a ver si me lo entiende este punto. Vamos a ir a predicar. Entonces nosotros decimos, no, voy a ir a un lugar bien peligroso, no me importa, Dios me va a cuidar. Una cosa que se llama prudencia. La prudencia yo creo que no la usamos muy bien, que digamos. O todos lo dejamos a Dios en el sentido, vamos, nos dio libertad y entre esa libertad nos enseñó que hay que tener prudencia también. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nada pasa si el Padre del Cielo no lo permite, pero también tenemos que tener prudencia. Acabo de repasar la historia, vamos a decir que la carta, ¿no?, que deja Policarpo, los seguidores de la iglesia de Esmirna sobre Policarpo, y él habla de que Policarpo va escapando sobre los perseguidores. Llega un punto donde ya no puede, pero él tenía la prudencia de ir buscando la forma de que no lo agarren. Ya cuando él ve que ya es cosa de Dios, pues ya no mete las manos, vamos a decir. Pero si hay prudencia, ¿verdad? La tenemos que usar, ¿o no, Juan? Fíjate que es un tema medio difícil, ¿no? Porque esa parte es la que a veces usan mucho las personas que tratan de ¿cómo podría decir? De defender las cosas que hacen, ¿no? Un alcohólico, por decir, pues es que Dios me hizo así, ¿no? Porque Dios nada permite si no quisiera. Ahí es donde a veces tenemos que tener cuidado, porque hay ciertas cosas en la Biblia que las tomamos muy literales, pero no vemos el contexto completo de lo que se habla, ¿no? Sí. Sí, Dios es que permite, pero dándote una libertad. Yo siempre he dicho que tú tienes la libertad de elegir, y a veces hacemos malas elecciones, pero en esas malas elecciones a veces hay un refrán que me gusta mucho y dice: Dios escribe derecho sobre renglones torcidos. A veces en esas malas elecciones que podemos hacer, aún, y yo creo que es aquí cuando interviene Dios, trata de enseñarte otra vez el camino para hacer las cosas mejor, ¿no? O trata de revertir lo que tú ya hiciste mal. Y hablabas, por ejemplo, de ir a evangelizar, por ejemplo, en un barrio peligroso. Yo creo que si tú estás preparado con tus misas, con tu comunión, con oración, estás más abierto a escuchar al Espíritu Santo, ¿no? Ajá. Y San Pablo te lo dice muchas veces: hay que seguir, hay que guiarnos, dejarnos guiar por el Espíritu, y Jesús lo dijo muchas veces, pero el Espíritu no lo vas a escuchar si tú no estás preparado. Entonces aquí, para poder seguir ese Espíritu, hay que prepararse, y cuando el Espíritu te habla, tú lo vas a escuchar, y te vas a ver guiar y tener que hacer. A lo mejor el Espíritu te va a guiar hacia momentos peligrosos, hacia momentos tensos, y no con esto estoy diciendo que te va a proteger, pero esa es la voluntad del Espíritu. Y posiblemente vayas a un lugar a evangelizar peligroso, y a lo mejor te meten una golpiza, pero si tú seguiste el Espíritu, tenlo por seguro que a lo mejor una persona que te escuchó pudo cambiar su vida. Con una persona que haya escuchado y cambiar su vida, valió la pena a lo mejor la golpiza que te hubieran dado, porque te dejaste guiar por el Espíritu. Dios no nos va a proteger de lo malo, porque inclusive Jesús murió en la cruz, ¿no? Muchos de los apóstoles murieron también asesinados. Entonces, pero valió la pena, porque se dejaron guiar por el Espíritu. Entonces, muchas veces
tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu, pero también hay que estar preparados para dejarnos guiar por el Espíritu. No podemos dejarnos guiar por el Espíritu cuando espiritualmente no estamos preparados, porque a veces podemos escuchar que hagamos esto, vamos a hacerle así, pero a lo mejor el Espíritu está hablando. Entonces, creo que es donde tenemos que tener mucho cuidado, estar parados para no guiar por el Espíritu, que en verdad hablar contigo y decirte cuál es el camino, el rumbo que hay que tomar. Carlos, nada cae si no lo permite el Padre que está en el cielo. Sí, pues básicamente acá Juanito ya lo dijo todo. Ya ahorita ahí ya no le muevo. Muy bien, el punto número 6 dice, ustedes valen más que todos los pajaritos del mundo, pero lo voy a leer ese pedazo, dice, en cuanto a ustedes, mis hermanos, en cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza los tienen contados uno por uno. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Hablamos de la voluntad de Dios, ¿no? Que nada cae sin que Él lo permita. Pero este es Jesús aquí nos habla un poco de recordar de quiénes somos hijos, ¿no? De recordar el valor que tenemos ante Dios. Pero el valor que tenemos ante Dios no solo como la creación de Dios, sino como hijos de Dios. ¿Verdad? O sea, yo a veces me pongo a pensar en esto, ¿no? Dices, tengo, por ejemplo, yo en mi casa aquí tenemos un perrito Doberman. Perrito se encariña uno, el ser humano se encariña con los perros. Perritos son bonitos, no sé si la palabra sea correcta, son hasta cierto punto agradecidos cuando les das de comer, ¿no? No sé si sea correcta la palabra, pero bueno, al menos te hacen ahí el juego, ¿no? Pero obviamente no quiero a mi perro igual que a mis hijos. O sea, mis hijos son algo más profundo, algo más fuerte. Entonces aquí nos habla Dios de que somos y valemos uno por uno mucho más que todos los pajaritos del mundo. Entonces, la pregunta aquí sería, o el comentario que les pediría sería, ¿nos damos cuenta del valor que realmente tenemos para nuestro Padre del cielo, Carlos? Pues esa es la invitación que nos da en este pasaje, porque pues si nos está diciendo, ¿verdad?, que nosotros valemos más que dos pajarillos. A los pajarillos, nuestro Padre Dios les dio alas. Ellos no tienen que sudar o trabajar como nosotros. Ajá. Para encontrar el alimento. O sea, y nos está diciendo, si ellos pueden, sin mi creación, dos simples pajarillos, pueden alimentarse, pueden volar, pueden disfrutar de este mundo que Él creó, la pregunta es, si Él nos conoce desde el vientre, desde que estábamos en el vientre, nos conoce por nuestro nombre, sabe cuántos cabellos tenemos, nos está diciendo, nos está preguntando, ¿por qué nosotros no podemos ser como los pajarillos si valemos más? ¿Verdad? De ser ese ser humano donde no nomás por fuera, sino espiritualmente hagamos las cosas bien, vivamos una vida plena de libertad, de amor hacia nuestros semejantes, ¿verdad? De disfrutar ese Padre amoroso por el que fuimos creados. Para mí yo lo veo más bien como una invitación, ¿verdad?, a reconocer que si todos los seres vivos, ¿verdad?, pueden sobrevivir, disfrutan, ¿qué nos pasa a nosotros, el ser humano? Si tenemos inteligencia, tenemos razonamiento, fuimos hechos para amar. Sí, Juan, aparte también el hecho de que si... Dale. Échale. No, dilo, sigue. Sí.
te digo que no tenemos conciencia de eso, no tenemos conciencia de en realidad de importancia de las palabras. Fíjate, yo me pongo a pensar, ahorita estaba poniendo a pensar, si nosotros le pudiéramos preguntar a los hijos de Gandhi qué sentirían por su padre, te aseguro que sentirían orgullo, respeto. Por los hijos de, no sé, del presidente de la República, pues a lo mejor también, o por un hijo de una persona que es muy respetable, pues también sentiría eso, ¿no? Sí. Pero nosotros somos hijos del que crió todo. Somos hijos de quien creó la tierra, el que crió todo. O sea, no, en verdad, no tenemos conciencia de la importancia de eso. No, si se enorgullece por su padre, yo estoy orgulloso de mi padre, es algo humano. Dios crió a mi papá. Sí. Entonces, imagina la dimensión que tiene decir esas palabras, ¿no? Y con eso te digo todo. Los seres humanos, los únicos que tenemos la libertad de elegir. Ni el demonio con todo su poder tiene la libertad de elegir. Ni los ángeles del cielo tienen la libertad de elegir. Ni los pájaros, ni las plantas, ni el aire, o sea, somos los únicos criaturas, se puede decir hijos de Dios, que nos dio la oportunidad de elegir. O sea, nos dio la libertad de elegir más que otros. O sea, ¿no te habla eso de un gran amor que tiene hacia nosotros? Sí. Lo que pasa es que nosotros a veces no estamos orgullosos de ese padre. Sí. Y eso es y yo digo que esa es la causa, el no darnos cuenta del padre que tenemos es la causa sobre el tema que estamos platicando. Si yo creo, pienso, tengo la seguridad, tengo la certeza, tengo la convicción de que mi Padre del cielo es realmente mi Padre, ¿por qué voy a tener miedo al hablar del Evangelio? Si yo valgo más que los pajarillos, que todos juntos, y no nomás los pajarillos, él lo pone desde ese punto, pero estoy seguro que pudo haber bien dicho toda la creación del mundo, las galaxias, los planetas, las estrellas, el sol, la luna y todo. El aire, valgo más yo que todo eso. Si tuviera esa convicción, ¿cuál es el miedo de ir a predicar el evangelio y decir la verdad? ¿No? Punto número 7. Dice, y aquí es una cosa muy bonita, ¿no? Pero como decimos en otros videos, muy bonito, pero también hay consecuencias. Y también hay responsabilidades. Dice la palabra de Dios, quien me reconozca ante los hombres, dice Jesús. Jesús dice, quien me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre. A ver, ojo aquí, Aquí yo veo algo que no sé si ustedes miren. Ya nos dijo que nuestro Padre. Jesús nos dice que Dios es nuestro Padre. Acá el asunto es que Jesús es el Salvador de nosotros. Y dice, si ustedes me reconocen ante los hombres, yo lo reconozco ante mi Padre. O sea, ahora él lo ve o lo dice, mi Padre. Me pongo a pensar, aquí la cosa está media apretada, ¿no? Ya nos dijo que es nuestro papá y lo que valemos para nuestro Padre. Pero ¿cuánto vale Jesús para su Padre también? Y si nosotros no lo reconocemos, ¿cuáles serán las consecuencias, amigos? Para empezar, ¿cuánto vale el ser humano? Esa es la pregunta que nos deberíamos de hacer. Y para mí la respuesta pues es sencilla. ¿Cuánto vale la sangre de Jesucristo? Y partiendo de ahí, yo pienso que si todos pensáramos o reflexionáramos o valoráramos eso, creo que sería un poquito al menos más fácil de entender. Y claro que nos está diciendo Graviel y Juan, nuestro Padre Dios nos está diciendo, o sea, ¿cuánto vales tú, Juan? ¿Cuánto vale Graviel? ¿Cuánto vale cada persona que nos está viendo o oyendo ahorita? Que se pregunten, ¿valemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, nuestro Padre Dios
está esperando una respuesta de nosotros. Si a pesar de eso nosotros somos capaces de negar, entonces somos unos mal agradecidos, y el ser mal agradecido y el ser desobediente tiene sus consecuencias. Antes de ir a esa consecuencia que es la octava, me gustaría que le retomáramos desde el punto de vista: quien me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre. Entonces yo me gustaría que lo viéramos ahorita para el final. Vemos la otra parte, la parte de no reconocerlo. Pero ¿se imaginan ustedes la alegría de encontrarnos en el cielo con Jesús y que Él... Estoy haciendo algo que a lo mejor no es lo más correcto, abuelo, pero que apuntara con su dedito a Gabriel, a Carlos, a Juan, a Baltasar, a Armando, a Ernesto, a Cecilia, a Flor, y que dijera: ese que está ahí, él me reconoció. Padre, mira, él me reconoció. ¿Se imaginan la alegría de encontrarnos un Jesús que nos reconozca y no tuvo miedo, que nos reconozca enfrente de su Padre, que también es de nosotros? Yo no quiero ni pensar qué sensación será esa, Juan. Fíjate, ahorita retomando eso que habías dicho, ahorita hablamos de por qué tan orgullosos estamos de ser hijos de Él, por ser el creador, bla, 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 porque somos las únicas personas que podemos tener el poder decidir entre el bien y el mal. No conforme Dios con todo eso, no conforme, nos manda a su Hijo para redimir nuestros pecados. O sea, no conforme con todo eso que nos ha dado, nos manda una prueba todavía más fehaciente, una prueba más grande. Se manda Él mismo como Hijo a dar hasta la última gota de sangre. Y lo único que nos pide Jesús es que lo reconozcamos para que nosotros seamos reconocidos ante el Padre. Fíjate qué hermoso, casi como un poema de ese gran amor que nos tiene nuestro Padre Dios, y que Jesús viene siendo nada más como una prueba más de ese gran amor que nos tiene entre nosotros, ¿no? Y eso de que decías que cuando lleguemos al cielo, imagínate, pensando desde el punto de vista del gran amor que nos tiene Papá Dios y que nos tiene el Hijo, imagínate qué emoción que Jesús te vea entrar al cielo y que pueda abrazarte y que diga: valió la pena hasta la última gota de sangre. Bien. No, y Carlos, y que diga: y valió la pena todas mis humillaciones, todo lo que me hicieron vale la pena por ti, Carlos. Sí. Y es que es así. Es que es así porque, fíjate, a veces no le damos ese valor al amor de Dios, porque a veces decimos: es que Dios nos ama a todos en conjunto, y como que desmeritamos ese amor de Dios. Personal. Y no, hermano, es para ti que estás viendo, para ti que estás escuchando. O sea, fue para ti, fue para mí, fue para Carlos, fue para Gabriel, fue personal. Inclusive hay una parte donde dice: te habló por tu nombre. O sea, no fue como que crió un montón de monos y a todos los ve... Los pintó del mismo color. Es un conjunto. No, personal. Individual. O sea, y eso es a lo mejor el día que llegamos a entender ese amor de Dios, que a lo mejor no lo vamos a entender porque es infinito, pero que medio podamos entender que ese amor es por mí personalmente. Entonces a lo mejor nuestra vida podría cambiar. Carlos, el hecho es ser reconocidos, ser reconocidos frente a nuestro Padre por Jesús. O sea, qué belleza, ¿no? O sea, meditar un poquito en ese asunto, sin pretender llegar a entenderlo, ¿verdad? Pero humanamente, ¿cómo lo ves? Gabriel, imagínate, es algo, estamos hablando de algo bello,
pero volvemos a lo mismo, o sea, yo soy repetitivo en ese aspecto, pero ¿cómo Cristo te va a reconocer? Mira, es Gabriel. ¿Por qué? Porque Él espera una respuesta de ese amor. O sea, no nos va a reconocer si no damos esa respuesta de amor. Él, como dice, nuestra respuesta tiene que ser personal. Él ya nos conoce, ya nos creó, ya nos ama, ya se inclina, ¿verdad? Nos abraza. ¿Qué está esperando de nosotros? Voy a decir algo, Carlos, perdón, voy a decir algo que puede iluminarnos un poco tal vez, ¿no? Si tan solo nosotros, como seres humanos y como miembros de la iglesia, viéramos a Cristo en nuestros hermanos necesitados, si nosotros viéramos a Cristo en aquella familia, en aquel niño, en aquella necesidad de aquella persona, y reconociéramos a Cristo en ellos, ¿no? ¿No sería un poco saborear un poco lo que nos esperaría? Primero Dios, espero que a todos nos pase, sin excepción en el mundo. ¿No sería un poco eso, Carlos? Pues básicamente tú lo acabas de decir todo, Gabriel. Ahí nos lo dice, ¿no? A quien me reconozca delante de los hombres. Y, o sea, para mí esta es la clave. O sea, Cristo se hace presente entre los hombres. Y lo más difícil, a lo que diario nos invita en su palabra, a reconocerlo en ese hombre, en esa mujer, como dices tú, más necesitado, en esa persona que no nos cae bien, que eso es lo más difícil. Sí. A la persona que nos da, como te digo, esas arrastradas o que no les caemos bien. Es difícil porque el ser humano quiere corresponder odio con odio, ojo por ojo. Entonces, ahí básicamente está la clave. El reconocer a Cristo entre los hombres es amar a tus hermanos a pesar de... Y yo me quedo más bien con esa frase. Ahorita lo medité, ahorita que lo dijiste. En este punto me gustaría a mí más bien también a mí quedarme con algo en este puntito como para reflexionarlo durante días y noches y toda la vida. Es para ser reconocido ante Dios por nuestro Salvador, empezaré a reconocer en Jesús, a Jesús en mis semejantes, ¿no? Totalmente. Punto número 8 para cerrar, mis hermanos, y este es un poco, podría sonar un poco duro, pero más que verlo como una amenaza, veámoslo como un aliento para ir en la forma correcta. Dice Jesús en su palabra: el que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante mi Padre. Sin verlo catastrófico, más bien viéndolo como un aliento para no caer en ese vicio de no reconocer a Jesús. Juan. No, pues es que sí es catastrófico. Pero yo diría. No podemos negarlo, o sea, no hay otras palabras para decirlo. Mira. No, perdón, yo lo decía que, o sea, en realidad sí es lo que es, no lo podemos manipular. Lo que digo es que más que verlo nosotros como algo que ya nos va a suceder, alentarnos a que no nos suceda, pues. Ahí es donde entra lo difícil, ¿no? Uh-huh. Recuerda que fuimos hechos para estar con Dios, nuestra alma está hecha para estar con Dios. Olvídate del infierno, que nos vamos a quemar, o sea, olvídate de eso. Yo creo que no hay peor castigo para un alma que no encontrarse con Dios, porque fuimos hechos para estar con Dios, ¿no? Entonces, el hecho de que ya no te puedas encontrar con Dios, o que seas negado, yo creo que es el peor castigo que puede haber, y es catastrófico, y es y es lo peor que nos puede suceder. Es lo más bajo y lo más vil que podíamos haber llegado, no haber sido reconocidos por nuestro Creador. Aun cuando nos amó tanto, o nos ama tanto, aun cuando nos dio tanto, aun cuando derramó la última sangre, y que lleguemos al punto de no ser reconocidos por Él, yo creo que
ahora sí, como decimos humanamente, ¿no? Es que entonces sí no tuvimos madre. Carlos, voy a decirte algo que sí es un poco duro, pero es la realidad. Si no somos reconocidos ante Dios por Cristo, no es porque Dios no quiera ni porque Cristo no quiera. Es porque nuestra libertad la hicimos pedazos. Y lo dice la frase, Gabriel, la acabas de leer, que nos dice, a quien me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Y básicamente, Él no nos está negando. Nosotros somos los que nos estamos negando oficialmente. ¿Por qué? Porque al seguir en el pecado, al no tener misericordia de nuestro hermano, ese va para mí, esa es la barrera que nosotros ponemos. Entonces, la negación no viene de parte de él. En esto, básicamente, lo tenemos que entender claramente. Él nunca nos va a negar en ese sentido de que él no nos va a reconocer como hijos. Nosotros somos los que tenemos que entender el mensaje claro y fuerte y convincente de que al no hacer, ¿verdad? Al no reconocerlo en nuestros hermanos, entre los hombres primero, nosotros mismos nos estamos negando ese, pues como dices tú, ese lujo, ese placer de estar ante la presencia de nuestro Padre Dios. Y Cristo nos lo reclama fuerte porque a veces ponemos la excusa, ¿verdad?, de nuestra ideología o queremos separar la fe del testimonio y no, va todo junto. La comodidad. Tenemos que ser bien claros y transparentes a lo que estamos llamados y de que nos cuesta, nos va a costar. Me gustaría que hoy, esta noche, después de haber meditado un poco el evangelio de ayer y de los puntos que pues ahí nosotros tratamos de poner para meditarlos, me gustaría que dieran un mensajito para los que nos estén viendo hoy o los que nos puedan ver después en un video cuando ya lo editemos, lo subamos a YouTube, que por cierto se llama TV Cruz Walk en YouTube, la página, búsquenla, suscríbanse y miren todos los videos que tenemos ahí. Un mensaje para las personas, Carlos, y después cierra Juan, okay, sobre el tema que vimos, de lo que tú quieras hablar sobre los puntos que tratamos. Somos hijos de Dios, valemos más que los pajaritos y Jesús nos va a encontrar y nos va a reconocer. Lo que tú quieras, en un minutito, lo que quieras tomarte. Adelante, sí. Carlos. Bueno, pues yo nada más invito a todos mis hermanos que están presentes, ¿verdad?, y a los que nos puedan ver, a que el miedo, el temor siempre va a estar ahí, ¿verdad? Los invito a que por la gracia de Dios siempre seamos valientes. Él nos da los instrumentos, nos da el alimento. Hay que ir más a misa, a la Eucaristía, al sagrario. Hay que hacer los actos de misericordia. Eso nos fortalece para ser fuertes ante las adversidades. Y siempre preguntarte, ¿cuánto vales tú? ¿Cuál es el valor realmente que nuestro Padre Dios nos dio? Simplemente la sangre de Jesucristo. Entonces estábamos llamados a ser mejores, ¿verdad? A luchar por estar ante la presencia de nuestro Padre Dios. Juan, una última reflexión y nos vemos el próximo lunes. Última reflexión, Juan, para cerrar el programa. Sí, no, pues a todos los hermanos que nos escuchen o nos vayan a escuchar, invitarte, hacerte la invitación. Si tú ya eres alguien que has decidido tomar este camino de Jesús, de proclamar su verdad, pues te animo a que no tengan miedo. Va a haber momentos en que vas a bloquear, va a haber momentos en que tu familia va a estar en contra de ti, pero siempre punto negro, ve todo lo más blanco que hay, todas las maravillas que te da el seguir a Jesús. Si eres un hermano que tiene la necesidad de saber de Jesús, primero arrímate a algún lugar donde puedas tener ese encuentro con Jesús, enamórate de Él
y entonces tomas tu cruz y síguelo. Y te aseguro que no es una cruz que te va a lastimar, va a ser una cruz de felicidad, de gozo, de alegría, de paz, y lo más importante, de aventura. Yo creo que no hay nada más hermoso y motivante y tan aventurero que seguir a Jesús. Pues miren, hermanos, nos vemos la próxima semanita, lunes a las 9 de la noche, tiempo de Los Ángeles, 10 tiempo del centro de México, aquí en su programa Café con San José. Los que quieran después ver el video ya editado en YouTube, en TV Crosswalk. Y nos vemos la próxima semana. Me aguantan ustedes, hermanitos, un minuto en línea y nos vemos. Muchas gracias. Carlos. Sale, buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Juan. Dios los bendiga. Gracias. Me esperan un segundo ahí, ¿eh?